Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a otra clase de la Escuela de Verano Saga Cueva Arcana. En la clase de hoy vamos a tratar la carga y el combate cuerpo a cuerpo. En primer lugar, hablemos de la carga. La carga viene definida en el reglamento como un movimiento que permite terminar en contacto peana con peana con una unidad enemiga para iniciar un combate. Por lo tanto, estaríamos hablando del único tipo de movimiento que nos permite terminar en contacto peana con cualquier otra miniatura que no pertenezca a nuestra unidad. La distancia de carga estándar es de M y, al igual que ocurre con el movimiento, la carga podrá ser modificada por reglas especiales, capacidades saga, etc. Y por lo tanto podríamos ver que nuestra distancia de carga aumente o disminuya. Es importante que tengamos en cuenta que la distancia de carga y la distancia de movimiento no son lo mismo y por lo tanto no tienen por qué coincidir. Podemos tener unidades que muevan una distancia de M, pero a la hora de cargar su distancia de carga sea de L. Veamos ahora cómo debemos de proceder para resolver una carga. En primer lugar, debemos declarar quién es el objetivo de nuestra carga. En este caso, nuestra unidad de guardias vikingas declara como objetivo de su carga la unidad de guerreros carolingios. Una vez hayamos declarado el objetivo de nuestra carga, procederemos igual que hacíamos con el movimiento. Elegiremos una de nuestras miniaturas, colocaremos la regla y haremos el movimiento hasta contactar con una miniatura de la unidad rival. Si no pudiéramos contactar con ninguna miniatura de la unidad rival, la carga se cancelaría y no se llevaría a cabo. Si una reacción del enemigo colocara una unidad entre nuestra unidad atacante y la unidad elegida como objetivo de la carga, tendríamos dos opciones. Podríamos decidir cancelar la carga y perder la activación, o podríamos decidir que la unidad que se ha interpuesto sea nuestro nuevo objetivo para la carga y realizar la carga. Una vez hemos contactado con la primera miniatura de nuestra unidad sobre la unidad objetivo, continuaríamos haciendo lo mismo con el resto de miniaturas, respetando tanto las reglas de movimiento como las de formación, intentando contactar siempre con las miniaturas rivales. Si no pudiéramos contactar, nos acercaríamos lo máximo posible. Nunca podremos movernos más de nuestra distancia de carga. Además, tenemos que tener en cuenta que hay una pequeña diferencia con el movimiento. Si bien en las FAQs hace referencia a que cuando terminamos de mover toda la unidad, elegimos una miniatura de referencia y esa será la que me determinará la formación de la unidad, en el caso de una carga se mantiene la regla estándar que venía antes de las FAQs y la primera miniatura que movamos será la que determinará la formación al final del movimiento y todas deberán determinar a C en el caso de la infantería de ella. Debemos de tener en cuenta también, a diferencia del movimiento, que si nuestra distancia de carga fuera de L, no podríamos dividir nuestra regla en dos reglas de M para realizar la carga. La carga siempre debería realizarse con una sola regla, que en este caso sería la de L, y debería ser en línea recta. El terreno, que en este caso no encontramos ninguno en la mesa, también tiene el mismo efecto en las cargas que sobre el movimiento. Por lo tanto, si pasáramos por un terreno accidentado, reduciríamos nuestra distancia de movimiento a C, y si termináramos nuestra carga en un terreno peligroso, al terminar la carga cogeríamos una fatiga. Una vez hemos terminado nuestra carga, pasaríamos al combate cuerpo a cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que en Saga no existe una fase de combate como tal, sino que el combate se produce de forma automática y se resuelve inmediatamente al terminar la carga en contacto peana con peana contra el enemigo. ¿Esto qué significa? Que en ningún momento un combate podrá implicar a más de dos unidades, una de cada bando. A partir de este momento, la unidad que carga se convierte en la atacante y la unidad objetivo que recibe la carga será la unidad defensora. El primer paso que debemos llevar a cabo en un cuerpo a cuerpo corresponde al defensor y se trata de cerrar filas. El defensor puede elegir llevar a cabo esta acción de cerrar filas, sacrificando parte de sus ataques para aumentar las opciones de sobrevivir. Si una unidad cierra filas, contará como si estuviera en cobertura pesada y por lo tanto cancelará los impactos con más facilidad. Si una unidad ya estuviera en cobertura pesada y decidiera cerrar filas, no ganaría beneficios extras por cerrar filas. El segundo paso del cuerpo a cuerpo consiste en generar dados.
A diferencia de lo que pasaba en el disparo, que participaba generando dados solo aquella miniatura de la unidad que estaba en alcance y línea de visión de la unidad objetivo, en un cuerpo a cuerpo todas las miniaturas de la unidad participarán del combate aunque no estén directamente en contacto con una miniatura enemiga. Al igual que pasaba con los disparos, generaremos dados en función de la agresividad de nuestra unidad y las fracciones se redondearán hacia arriba. En este caso, como se enfrenta una unidad de guardias contra una unidad de guerreros, ambos bandos generan 8 dados de ataque. Una vez hemos generado los dados de ataque que corresponden a la agresividad de nuestras unidades, debemos añadir los dados de ataque y defensa que se correspondan con la capacidad de saga o reglas especiales. Los dados de ataque a este respecto nunca podrán ser una cantidad mayor al número de miniaturas de la unidad. Por lo tanto, si esta unidad de guardias ahora tuviera que ganar dados de ataque extra en el paso 2, no podría ganar más de 4 dados de ataque, ya que la unidad está compuesta por 4 figuras. Una vez tenemos todos nuestros dados de ataque, si el defensor ha optado por cerrar filas, debe descartar la mitad de sus dados de ataque. Al igual que ocurre siempre, las fracciones se redondearían hacia arriba. Si cualquiera de las unidades excede 16 dados de ataque, tendrá que descartar ese exceso, ya que el 16 es el máximo de dados de ataque que podemos generar en el paso 2. En el paso 3 del cuerpo a cuerpo, utilizaremos las capacidades sagas y fatigas de nuestras unidades y hojas de combate. Comenzando por el atacante, ambos jugadores se turnarán o para activar capacidades saga o para utilizar las fatigas del rival. También, a diferencia del disparo, en el cuerpo a cuerpo, ambas unidades pueden utilizar las fatigas del rival. Las fatigas enemigas podrán utilizarse para subir la armadura propia en un punto por cada fatiga que utilicemos o para reducir la armadura del rival también en un punto. En cuanto a las capacidades saga, en un combate cuerpo a cuerpo solo podremos utilizar aquellas capacidades que tengan la clave cuerpo a cuerpo. Los dados de ataque generados se sumarán a los generados en el paso 2. Los de defensa se dejarán a un lado para luego añadirlos a los que se lancen para cancelar impactos. Como ocurría con el disparo, cuando ambos jugadores decidan pasar y no utilizar ninguna capacidad saga o fatiga del rival, se terminará este paso. Cuando este paso termine, los dados de ataque no pueden ser más del doble de los generados en el paso 2 por la unidad. Cualquier exceso de dados se perdería. En este caso, en el paso 2 generamos 8 dados de ataque, ahora generamos 4 más. Como no tenemos más del doble de dados, no deberíamos perder ningún dado. El siguiente paso consistirá en lanzar los dados de ataque. Cada jugador lanzará sus dados de ataque. Aunque se resuelve de forma simultánea, tal como viene en el reglamento, nuestra recomendación es llevar a cabo tanto este paso como el siguiente de los dados de defensa para cancelar impacto, primero resolverlos de un jugador y después resolverlos del otro, para que así no haya tanta información en la mesa de juego al mismo tiempo y que sea más fácil resolverlo. Lanzaremos nuestros dados de ataque, aplicaremos los modificadores y rerolls del atacante debido a capacidades saga y luego aplicaremos modificadores y reroll para los dados de ataque debido a las capacidades saga del defensor. Cualquier resultado en esa tirada que iguale o supere la armadura del rival se convierte en un impacto. Por lo tanto, en este caso, la unidad de guardias va a atacar a la unidad de guerreros. Como no hemos utilizado ninguna fatiga de la unidad de guerreros, mantienen su armadura de 4. Lanzamos los dados de ataque y todos los resultados que igualan o superan esa armadura 4 se convierten en impactos. Y con el caso de los guerreros haríamos lo mismo. Lanzaríamos los dados de ataque. Como la armadura de los guardias es de 5, cada resultado de 5 o superior se convertiría en un impacto. Una vez sabemos el número de impactos que recibe cada jugador, lanzaríamos un dado por cada impacto recibido. Y a esos dados le añadiríamos los dados de defensa que hubiéramos generado en el paso 3 del cuerpo a cuerpo o en el paso 2. Al tratarse de un cuerpo a cuerpo, cancelaremos los impactos con un resultado de 5 más. Lanzamos los dados de ataque, aplicamos modificadores y rerolls comenzando otra vez por los del atacante y luego los del defensor, y como comentábamos, cualquier resultado de 5 cancelará un impacto. Si la unidad cerró filas
o se encontraba en cobertura pesada, cancelará los impactos al 4+ en lugar de al 5+. El atacante nunca podrá beneficiarse de una cobertura pesada, aunque se encuentre completamente dentro del terreno que proporciona esa cobertura. Los impactos no cancelados se convierten en bajas para las unidades respectivas. Por lo tanto, la unidad de guardias que recibía 3 impactos y cancelaba al 5, al no salvar ninguno, no cancela ningún resultado de 5+, recibiría 3 bajas. La unidad de guerreros que cierra filas, pese a que había recibido muchos más impactos, consigue cancelar 4 y solo va a sufrir 2 bajas. A la hora de retirar las bajas, aplicaremos los efectos de capacidad de sagas usadas en el paso 3 o reglas especiales que cancelen bajas. Después, comenzando por el defensor, cada jugador quitará una miniatura por cada baja sufrida. La elección de bajas queda en manos de cada jugador, teniendo en cuenta que no se puede quitar una figura si rompe la formación de la unidad y debemos conservar al menos una figura en contacto con el enemigo respetando la formación. Por tanto, la unidad de guerreros que debe retirar 2 miniaturas como baja podrá hacer esto y que la miniatura respete la formación, y en el caso de los guardias que deben retirar 3 miniaturas puede hacer esto y tendrá una miniatura respetando la formación en contacto. Aquella unidad que cause más bajas en el rival será la que gane el combate. En caso de empate, ninguna unidad contará como vencedora del combate. Si una unidad elimina a la otra, será la vencedora del combate independientemente del número de bajas que realice la otra unidad, y si ambas unidades son eliminadas, nadie contará como vencedor o perdedor del combate. Por último, cada unidad implicada en el combate sufrirá una fatiga. Si ninguna unidad fue eliminada, una de las dos tendrá que romper el contacto. Normalmente, el perdedor del combate será el que lleve a cabo esta maniobra para romper el contacto, salvo en los siguientes casos. Si el cuerpo a cuerpo es un empate, será el atacante el que deba retirarse, y si el defensor se beneficia de cobertura pesada y el atacante no lo supera en números, el atacante debe retirarse. En este caso, como el vencedor del combate es la unidad de guerreros, la unidad de guardias deberá retirarse. Aunque en nuestro combate la unidad de guardias es la que debe retirarse, vamos a realizar la retirada con la unidad de guerreros, ya que está compuesta por más miniaturas y será más interesante ver cómo debemos realizar la retirada. Comenzando por la miniatura más alejada de la unidad enemiga, se debe realizar un movimiento de C alejándose de la miniatura enemiga más cercana con la que se combatió. Por tanto, esta miniatura, que es la más alejada, tendría que hacer un movimiento de C alejándose de la unidad con la que combatió. Si hubiera un terreno impasable o un borde de la mesa que te obligara a mover menos de la distancia de C, podrás hacerlo, pero siempre debes de intentar alejarte lo mejor posible de la unidad enemiga. El resto de terrenos que podemos encontrar en la mesa no afectan a este movimiento, pero sí las reglas respecto a atravesar unidades o terminar en contacto con ellas. Por lo tanto, no podremos atravesar ninguna unidad ni podremos terminar en contacto con miniaturas de otra unidad diferentes a la nuestra. Una vez hemos movido la primera miniatura, haremos lo mismo con el resto de miniaturas de la unidad. Continuaremos haciendo movimientos de C alejándonos de la unidad con la que hemos combatido. No quiero dejar pasar la oportunidad de comentar lo que nosotros hemos establecido como regla de la casa, por así decirlo. Y es que cuando debes realizar una retirada de un combate, no quieras retorcer el reglamento haciendo la huida en direcciones trambólicas y la hagas siempre hacia atrás, alejándote del enemigo. Hay mucha gente que dice que somos unos románticos por ello, pero nosotros preferimos decir que la gente es muy perra queriendo hacer las huidas de forma extraña. Si a ti te parece que no es extraño lo de hacer las huidas hacia cualquier otra dirección que no sea hacia atrás, alejándote del enemigo, a lo mejor es que en tu grupo de jugadores el perro eres tú. Con esta retirada terminaríamos el cuerpo a cuerpo y la clase de hoy. Sigan tomando apuntes, repasando para los exámenes. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.